este de Economía Social y Solidaria, en el que ya hemos tenido algunos invitados de fuera y otros de la propia universidad para ir dialogando sobre diferentes campos, áreas de conocimiento, experiencias y estrategias en este mundo de la economía social y solidaria. Hoy estaremos trabajando con, nos acompaña Diego Orozco. Bueno, antes de arrancar, nomás avisar que vamos a, como las otras sesiones, grabaremos esta sesión para que las personas que no la hayan podido, no se hayan podido conectar, la puedan ver después. Entonces, si a todos les parece bien, la sesión será grabada. Y bueno, ese era el anuncio parroquial previo. Ahora sí presento a Diego. Diego Orozco Fernández, que nos acompaña el día de hoy, trabaja en la Ibero Ciudad de México, en el Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria, el CIES, especialmente en el área de acompañamiento e impulso de grupos de la economía social y solidaria. Y dentro de esos está el grupo de limoneros que ya nos platicará más adelante. Diego es licenciado en Comercio Internacional por el ITESO, y desde esta área ha trabajado en procesos de producción industrial, gestión de cadenas de suministros, negocios internacionales, desarrollo de canales de venta, entre otras áreas, y tiene una maestría en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas por el Institute of Development Studies en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Y bueno, desde el CIES acompaña proyectos de organización de economía social y solidaria, en especial a un grupo de productores mijes en Oaxaca, quienes están arrancando un proceso de producción y comercialización de limón persa. Diego nos compartirá la charla Evitando el fracaso ante la crisis, los casos de dos organizaciones indígenas y campesinas de la economía social y solidaria en Oaxaca y Chiapas. Entonces comparto la presentación, espérenme un segundito, y le cedo la palabra a Diego. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, ya. Sí, listo. Sí. Bien, ahora sí, Diego, todo tuyo. Pues muchas gracias, Goyo, y muchas gracias por la invitación para platicar ahorita sobre este tema. Antes de empezar, algunas precisiones, ¿no? Este es un artículo que hicimos entre Alberto Irezábal y yo recientemente para una revista. No lo hicimos para la revista, pero tengo entendido que ya les compartieron el texto. No sé si la mayoría o algunos tuvieron oportunidad de revisarlo, como para no enfocarnos tanto en lo académico, sino me gustaría situar bien así como el escenario y enfocarnos mucho en los casos que presentamos aquí, que son casos reales, en contextos reales desde la base, que es de donde yo creo que se puede sacar más, ¿no? Sí tuvieron acceso al artículo, ¿verdad, Goyo? Sí, lo compartimos. Lo compartimos hace una semana cuando me lo pasaste. Bueno, y la otra cosa es que, ahorita hice una presentación para presentar, valga la redundancia, rápido todo, pero sí preferiría, si alguien tiene una duda sobre algo específico que esté mencionando, pues que me interrumpa. No sé si aquí existan las manitas o en el chat o como sea, para que no sea un monólogo aburrido y dentro de una hora ya se les hayan olvidado las preguntas. Sino más bien si alguien tiene algún comentario o duda, interrúmpanme y con mucho gusto la vamos resolviendo. Igual de todos modos al final habrá un espacio más abierto. Entonces, bueno, pues empezamos. El artículo, como pueden ver ahí, pues se llama Evitando el fracaso ante la crisis, y son los casos de dos organizaciones indígenas y campesinas de economía social y solidaria en Oaxaca y Chiapas. Pues está enfocado en organizaciones que son indígenas y campesinas,
Y en estos dos casos que acompañamos desde el CIES, Alberto acompaña uno directamente y yo acompaño el otro. Siguiente. Vamos a cubrir estos puntos. Bueno, creo que es la siguiente diapositiva. Pero bueno, vamos a cubrir primero más o menos situar el entorno en el contexto de crisis sistémica en los territorios indígenas y campesinas. Después vamos a hablar poquito de economía social y cómo se relaciona la economía social con este tipo de organizaciones. Les voy a decir más o menos cómo hicimos la metodología de la investigación, que más bien van a ver es una sistematización. Y vamos a entrarle a los casos donde espero usar más el tiempo, donde se puede aportar más, para finalizar con las conclusiones y las posibles implicaciones, ¿no? Entonces, quisiera empezar diciéndoles por qué hicimos esta investigación, qué nos llevó a centrarnos en esto. Y pues lo primero es que pues ahorita en todo el mundo se habla de la crisis económica, pues mucho a raíz de la aparición del COVID, pero pues la realidad es que esto viene acentuándose desde antes con distintas tendencias de distintos ámbitos, económico, medioambiental, cultural, que tienen un origen pues identificable, ¿no? Ahorita vamos a hablar de estas tendencias y de este origen. También porque pues sí vemos que estas crisis afectan más a las poblaciones más vulnerables, como lo son las indígenas y las campesinas, y aunque sí se puede ver que hay algunos intentos de impulso y de apoyo, también notamos que muchos están desenfocados, los que vienen desde el gobierno, ¿no? De programas sociales, muchas empresas también intentan pues apoyar, impulsar, pero pues acaban desesperándose y echando todo para abajo. Inclusive hay algunas ONGs o hasta universidades que también han planteado formas de impulsar y de apoyar a estas organizaciones, pero que no han sido del todo exitosas. Y principalmente porque hay un número muy alto de organizaciones indígenas y campesinas que intentan sacar sus proyectos económico-productivos adelante, pero que pues más temprano que tarde terminan fracasando. Entonces, pues planteamos la pregunta de la investigación, que es ¿qué condiciones favorecen la creación y la consolidación de alternativas económico-productivas para este tipo de organizaciones indígenas y campesinas que forman parte de la economía social y solidaria? Y bueno, pues al final de cuentas lo que nos interesa es pues ir agarrando pistas de qué se puede hacer para mejorar la inclusión económica de este tipo de organizaciones, pero desde modelos que sean más equitativos, que sean respetuosos con el medio ambiente y que reconozcan el valor y la diversidad de la diversidad de culturas y de visiones. Entonces, esto es lo que nos planteamos, ¿no? Es como la justificación. Siguiente. Este es el contenido que ya les dije, lo que vamos a cubrir. Y la siguiente, aquí ya empezamos, ¿no? Entonces, pues para situarnos, lo que decimos que, pues sí, hay un contexto de crisis internacional, económica, de salud, cultural, política, etcétera, ¿no? Pero esta crisis en los territorios indígenas y campesinos es todavía más aguda. Para darnos una idea de lo que esto representa, pues en América Latina hay 476 millones de personas indígenas, en México hay 12. De estos 12, casi el 70% vive en pobreza y el 30% casi en pobreza extrema, lo que es 5 veces más que los no indígenas, ¿no? En los mapitas estos, pues está muy claro
la correlación entre los territorios indígenas, que es el de la izquierda, y entre las zonas y regiones con pobreza extrema. Y bueno, mucho ya lo sabrán ustedes, ¿no? De lo que publica el Coneval, de las condiciones y las desventajas de lo que significa ser indígena en México. Oxfam ha sacado estudios interesantes, el de Por mi raza hablará la desigualdad, donde dice que por el solo hecho de ser indígena, pues ya representa una desigualdad y barreras de oportunidades. ¿Cómo se origina esto? Bueno, el origen de esto no es nuevo, sino viene desde hace alrededor de 4 décadas, donde las tendencias del modelo económico capitalista se han estado acentuando a nivel global. ¿Cuál es el eje de estas tendencias? Pues el libre flujo del capital, ¿no? Y el objetivo que se plantea, que es la generación y la acumulación de riqueza, casi por cualquier medio. Algunos, ya para los que les interese después, checar la literatura, por ejemplo, de Sousa, Wallerstein, Bartra, lo plantean como una crisis civilizatoria, porque abarca varias esferas, las que decía, ¿no? Más allá de la económica, la cultural, la social, la medioambiental, la política. Y bueno, para no salirnos de los territorios indígenas, incluso a nivel Latinoamérica y a nivel global está muy claro cómo estas crisis afectan más a esta población indígena, ¿no? Ahí en el artículo pudieron ver un par de gráficas de la Organización Internacional del Trabajo, de un reporte que hizo recientemente de los pueblos indígenas y tribales. Y se ve muy claro dónde los países que tienen mayor proporción de población indígena son los que tienen menores ingresos, ¿no? Y aún así hay quienes defienden que todo este proceso de globalización y de capitalismo ha traído muchos beneficios y se suelen enfocar a las cifras del crecimiento económico, el PIB per cápita, las tasas de pobreza, la mortalidad, etcétera. Y sí tienen razón, porque sí ha habido un cierto progreso que no se puede ignorar. Pero aquí lo importante es pues, poner la lupa en los territorios más excluidos, porque también es posible que exista un crecimiento, pero que sea un crecimiento excluyente. Por ejemplo, también ahí hay un dato, ¿no? Donde dice, a pesar de que en América Latina el PIB ha crecido y crecido 42% en los últimos 29 años, desde el punto de vista rural la pobreza no ha mejorado en estas 3 décadas, ¿no? Y hay un estudio que respalda el dato interesante, ahí en el artículo pueden ver la bibliografía, que se hizo, se enfocaron en territorios rurales durante 5 años en 11 países, ¿no? Y la pregunta que se hicieron es, ¿en cuáles de estos territorios ha habido crecimiento económico, reducción de pobreza y distribución al mismo tiempo, ¿no? Y la respuesta es que en prácticamente ninguno, ¿no? O sea, muy poquitos. En la gran mayoría no ha podido haber este crecimiento. Crecimiento, reducción de pobreza y distribución. Y apuntan a que ha habido este crecimiento, pero que es excluyente y que lo arrastra las instituciones que, pues, para acabar en América Latina, siguen teniendo influencia de las instituciones creadas desde la época colonial, poscolonial, ¿no? Y que pues, sin duda al inicio fueron excluyentes y que ahora siguen siendo de distintas formas. Otra tendencia es pues, el incremento de la desigualdad, donde igual desde 1980 dice el informe sobre la desigualdad global, de Piketty, Subman, Sáez, se ha incrementado en prácticamente todos los países. Y pues un modelo económico así no es sostenible porque
pues estas crisis que hemos mencionado pues se van agudizando más y se van imponiendo jerarquías, ¿no? Por un lado, pues quienes van acumulando mayor poder, se van polarizando y van imponiendo sus condiciones a quienes tienen menor poder. Si le damos a la siguiente, Goyo. Esta es una de las gráficas que les decía, que es solo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de esta crisis en territorios indígenas, la brecha salarial en los pueblos indígenas, donde ahí vemos en América Latina, que es la brecha más alta de todo el mundo, lo que quiere decir que una persona indígena en América Latina gana alrededor de 31.2% menos que alguien no indígena, ¿no? Pero este es solo un ejemplo de muchos, porque esta crisis también se puede ver de forma de racismo, de explotación, de trata, de distintas formas. La siguiente. La cosa aquí es que, pues estas poblaciones indígenas pues han sufrido esta exclusión que ha sido impuesta y que pues se les ha resistido para que participen en un modelo económico dominante, ¿no? Y que todos sus intentos de integrar sus proyectos o de relacionarlos a este entorno económico mundial, pues tengan más probabilidades de fracasar que de triunfar. Es importante también destacar que para estas poblaciones, pues son altamente dependientes del manejo de sus fuentes de ingresos, que normalmente están relacionadas con el sector primario, y que cualquier barrera o exclusión pues les afecta directamente. Y bueno, ¿qué pasaría si se logran sortear estas barreras que estoy hablando y que más adelante les voy a decir cuáles son? Pues que pudiera ser eh, que les ayude a estas poblaciones a mejorar su bienestar y su calidad de vida, pero desde su propia identidad, desde su propia cultura. Y bueno, pues sí, ya existen en México distintas alternativas al proyecto, al modelo capitalista. Incluso algunas de estas lo preceden, ¿no? Ahí están los modelos indígenas, campesinos del buen vivir, de la comunalidad. Sin embargo, pues no encuentran lugar, no encuentran cómo tender puentes. Y aquí la postura que tomamos Alberto y yo en el artículo es que pues estas alternativas por sí solas no van a cambiar al modelo o al marco dominante, pero lo que sí se puede es ir planteando algunas soluciones específicas en base a contextos y problemas reales, que se puedan ir solucionando, ¿no? No como un gran problema abstracto, teórico, que se va a resolver de la noche a la mañana, sino pues con un enfoque más práctico, que poco a poco vaya transformando la realidad. Ciertamente es algo que apunta más hacia el largo plazo, pero que también tiene mayor posibilidad de lograr esta transformación en el largo plazo. Y pues sí, no existen soluciones de aquí a mañana. ¿Cómo le voy a hacer para que estas poblaciones se incluyan al modelo económico global desde su propia visión y eso? No, o sea, estamos con los pies en la tierra de que tiene que ser un cambio gradual y que pues apunta más hacia el largo plazo. Bueno, les empecé a hablar de que ya en México hay estas otras alternativas económicas, ¿no? Digo, hay algunos ejemplos que son fáciles de reconocer, ¿no? Está el zapatismo, están las empresas comunales de Cherán, están las de la Sierra de Puebla, que han defendido sus territorios desde las mineras, están las productivas de Oaxaca y de Chiapas, las cafetaleras, las mieleras de la península de Yucatán. O sea, no es algo nuevo tampoco lo que estamos
poniendo sobre la mesa. La cosa es que, como les decía, pues han sido negadas estas visiones y estos modelos. Rápidamente es importante repasar un par de estas visiones que aquí están representadas como en genérico en esta tabla, ¿no? Me refiero al del buen vivir y al de la comunalidad, donde van a ver ahí que tienen unos elementos o ejes que si se les pone frente a los del modelo capitalista, pues son incluso hasta opuestos o contrarios. El buen vivir, pues, que tiene su origen en las comunidades indígenas y lo que busca principalmente es que haya una armonía entre individuos y entre pueblos y con la naturaleza. El buen vivir se le plantea como una alternativa al modelo capitalista. A todos nos contaron el cuento de la modernidad, ¿no? De las naciones desarrolladas, del primer mundo, Estados Unidos, las europeas, que hay que seguir su receta del éxito para llegar a este anhelado desarrollo. Y bueno, lo que propone el buen vivir, por contrario, es desde una perspectiva solidaria, una transición a una economía que sea sustentable, desde una perspectiva donde la vida completa esté en el centro y no solamente el ser humano, ¿no? El otro ejemplo es el de la comunalidad, que tiene su origen en los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca. Dos, tres características principales. Principalmente, pues aquí lo que reconoce es que todo el ser humano es comunal porque es una suma de los demás, ¿no? En contraposición de lo que promueve el modelo económico global, que es la individualidad. Por ejemplo, aquí está fácil verlo, ¿no? En lugar de nosotros estar hablando de comunidades, de colonias, de grupos, pues se habla más de individuos, de empresas. En la comunalidad, la propiedad de la tierra es común y de los medios de producción. También hay una amplia participación democrática de toda la gente. Están las asambleas, están los cargos de representación, está el trabajo comunitario, el tequio, el famoso tequio. Y estos dos modelos pues usan lógicas que no son solamente racionales ni cuantitativas, ¿no? Consideran otros elementos como es la fiesta. Para ellos la fiesta es compartir los frutos del trabajo, está la reciprocidad, está el afecto, está la espiritualidad. Desde el ámbito económico, estos modelos alternativos, en lugar de que sean acumulativos y lineales, los procesos productivos que tienen inicio y fin, estos tienen carácter de redistribución y circular porque se basan en la economía de sobrevivencia y de la producción para redistribuir y para lograr la armonía con la naturaleza. Entonces aquí en la tablita pueden ver de un lado los ejes y los valores que promueve un modelo y del otro lado los que promueven los modelos de economía social y solidaria, principalmente los indígenas y los campesinos. Si hay alguna duda, ya les dije, me interrumpen. Yo estoy viendo aquí el chat. Ok, ahorita regresamos a eso. Bueno, aquí también nuestra postura con esta sistematización, esta investigación, no es negar el modelo capitalista de tajo, ¿no? Tampoco es tratar de encontrar un punto medio, sino pues sí examinar y extraer elementos de las dos visiones, de los dos modelos, y con eso construir alternativas que sí sean posibles, que tomen en cuenta tanto la visión y la complejidad del modelo capitalista, así como también de los modelos de los pueblos indígenas, pero que consideren la capacidad de acción de ambos y las limitaciones de ambos. Esto, pues, lo que pudiera ayudar es que a todas las organizaciones que estén intentando impulsar sus proyectos económico-productivos,
pues les puede ir dando pistas de cómo lograr que se integren modelos que están basados en sus contextos y en sus visiones, pero que puedan dialogar con este marco económico global. Siguiente. Una embarradita de economía social y solidaria que, digo, yo creo que todos aquí estamos familiarizados, pero para no dejarlo pasar, porque pues economía social y solidaria ahorita está muy en boca de todos y llama mucho la atención y hay mil webinars y hay eventos y todo, ¿no? Precisamente por este contexto de crisis y donde la economía social y solidaria pues encaja como una solución, ¿no? En realidad es parte de la solución. Y bueno, pues se usa el término para muchas formas, ¿no? Están los financieros y su famoso triple impacto, están los corporativos, la responsabilidad social empresarial, los antropólogos, los economistas. Entonces se puede ver de muchas formas. Pues sí quisimos acotarlo en este trabajo que hicimos con 3 criterios estructurales, ¿no? Que son que el objetivo es un fin social frente al fin de lucro, un criterio para tomar decisiones que es participativo y democrático, y un criterio distributivo que prima al trabajo y a las personas antes que al capital, llevando a una utilidad social. Y esta es pues una definición pues muy sencilla, si se fijan es una definición construida de otras definiciones, resaltando como los elementos principales de la economía social y solidaria. Es poner al centro a las personas y a nuestra casa común, partir de lo local, lo que quiere decir que pues son respuestas organizadas desde la base por medio de una organización colectiva que es democrática, que es participativa, y que atienden los problemas y las necesidades que se dan en distintos contextos y distintas realidades. En la economía social y solidaria, las relaciones hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera están basadas en la cooperación, en la confianza, y están al servicio de las personas y de sus propias definiciones de bienestar. Lo que quiere decir que no hay una sola receta para el éxito ni un solo camino, sino que más bien hay una diversidad de propuestas, hay una diversidad de respuestas, de alternativas que se enriquecen unas a otras, ¿no? Pero desde una armonía con la madre tierra, la naturaleza. Incluso ha habido pues, muchos conceptos nuevos que han salido, ¿no? Todos hemos oído de innovación social, economía colaborativa, economía circular, empresa social. Digo, no me voy a detener mucho en esto, pero a quien le interese ahí en el artículo mencionamos el trabajo de otros investigadores que clarifican todos estos términos. Y sí, seguimos. Dentro de la economía social y solidaria, pues están las organizaciones indígenas y campesinas de la economía social y solidaria. Aquí lo que decimos es, no todas las organizaciones indígenas y campesinas son de la economía social y solidaria, ni todas las organizaciones de la economía social y solidaria son indígenas y campesinas, ¿no? Suena lógico. Pero sí, pues quisimos pues, desambiguar esto para que no se asumiera nada y acotamos el término del que hablamos en todo el artículo de las OICES, las organizaciones indígenas y campesinas de la economía social y solidaria, refiriéndonos a emprendimientos colectivos de movimientos sociales de base que tienen su raíz en alguna de las culturas y territorios indígenas y que se centran en objetivos que aportan al bienestar colectivo y a la armonía con el medio ambiente, generando riqueza, pero que se pone al servicio del bien común. También estas organizaciones funcionan bajo una lógica que no es solamente cuantitativa y utilizan otros criterios y valores, los que mencionaba, ¿no? La reciprocidad, la solidaridad, la equidad, diversidad,
el sentido comunitario. Y bueno, creo que aquí ya lo vamos acotando, ¿no? Desde la crisis sistémica en los territorios indígenas, desde la economía social y solidaria, desde las organizaciones indígenas y campesinas y las organizaciones indígenas campesinas de la economía social y solidaria. Aquí el problema es que este tipo de organizaciones, que ya llegamos hasta la base, pues han sido excluidas y negadas y canceladas del modelo económico capitalista, porque no se alinean a sus fines económicos, ¿no? De generación y acumulación de ganancias. Voy a pasar a los dos casos de las dos organizaciones que acompañamos, donde vamos a ver pues cuáles son estas barreras a las que se enfrentan y cuáles han sido las estrategias de estas dos organizaciones para sortear estas barreras. Es una sistematización que hemos hecho en estos últimos meses de estos dos casos. No me quiero saltar la metodología de cómo lo trabajamos, pero muy rápidamente utilizamos la metodología de investigación-acción, o sea que aquí lo que implica es que el investigador, o sea, nosotros, pues sí rompemos el rol de investigador como ajeno a la realidad, y tenemos una incidencia, una preocupación directa por transformar la realidad. O sea, nuestra investigación sí tiene una finalidad pragmática que busca resolver problemas, ¿no? Sí se contribuye a la producción de conocimiento a través de esta investigación, pero también a la modificación intencional de la realidad, que es la acción. Alberto y yo acompañamos estas organizaciones. Alberto ya desde hace varios años acompaña a Yomolatel. Jumpajalo Tanil es parte de Yomolatel, del grupo de Yomolatel. Son el grupo de mujeres que trabajan los jabones artesanales. Y bueno, directamente Alberto pues participa en el día a día, en todas las actividades, planeación, etc. Y de igual forma yo participo directamente en este grupo llamado Anahuitzuk desde hace alrededor de 2 años. Ya en los casos les platico qué roles tenemos. Ahora sí, le entramos de lleno. Si quieres esta diapositiva la puedes dejar, va a durar durante toda la presentación de los casos. La pasada, la del mapita. Bueno, los casos. Anahuitzuk es una organización que comenzó de 10 productores de limón en la sierra del Bajo Mije. Bueno, no es sierra, es el Bajo Mije de Oaxaca. Ellos están en Jaltepec, que quizá algunos de ustedes conozcan. Y bueno, ahí en el mapita es el pin que está como color verde. Para dar poquito contexto, pues Jaltepec y las comunidades ahí de la zona, pues parten de un contexto de problemática, ¿no? Ellos han enfrentado apropiaciones de tierras, han enfrentado a los cacicazgos de la zona, quienes, pues además de que se apropiaban la tierra, también controlaban la producción y los precios para generar ganancias, mientras que pues a los productores los explotaban para utilizar sus tierras y su mano de obra. Ahí en Jaltepec, pues ha habido diversos intentos de organizarse para sacar adelante proyectos productivos y pues a lo que nos referimos, ¿no? Han fracasado prácticamente todos. La primera barrera pues fue esa, cómo organizar a un grupo de productores que ha fracasado en veces anteriores para sacar sus proyectos productivos, ¿no? Aquí, pues lo que vemos es que esta barrera de organización, por un lado, pues sufre la exclusión económica y las barreras del mercado. El financiamiento para poder invertir en sus proyectos, las asimetrías de poder, ¿no? Si alguien se quiere empezar a organizar, pues luego las estructuras estas de control de producción, precios, pues les pegan y no permiten que sean viables sus proyectos. También pues hay una falta de buena organización, de capacidades de gestión y ha llevado a que estos proyectos o intentos
fracasen, lo cual ha generado desconfianza entre ellos. Entonces, pues es como un círculo vicioso que no han podido sortear. Bueno, pues ¿qué se hizo? Se empezó a trabajar con un grupo reducido de productores de limón, pero que tienen amplia participación en proyectos comunitarios, lo que facilitó el proceso y la dinámica de fortalecer o ir creando esta visión colectiva que también se orientó hacia una problemática, ¿no? Que la problemática es pues el control de la cadena de valor, donde hay mecanismos de control de precios que se imponen los intermediarios, los coyotes y los grandes acaparadores, para pues obtener ellos ganancias por parte de la producción de limón y a los productores dejarlos con ganancias mínimas. Entonces, bueno, esa fue la visión colectiva que se plantearon. El espacio que ellos fueron formando es gestionado por ellos desde sus propias prácticas en su propio territorio, pero acompañados por el ICIA en un principio y por el CIES, nosotros de la Ibero, como facilitadores. La segunda barrera que se les presentó a ellos pues, eran las capacidades técnicas y de gestión. Donde aquí se gestionó y se concretó una alianza con una empresa del sector agroindustrial de limón en Tabasco. Y esta alianza lo que ayudó fue a poner a disposición del nuevo grupo de Anahuitzuk todo el know-how y la información técnica y de mercado y de todo de limón. Y por otro lado, para dar acceso al mercado, porque ellos van a comercializar todo el limón de la primera calidad, que es la gran mayoría del limón que se produce. Al mismo tiempo, pues se fueron desarrollando otras capacidades, poco a poco ellos se iban organizando mejor, iban como desarrollando esta visión, fortaleciéndola, que les ha ayudado a tomar sus propias decisiones, pero desde un diálogo de saberes donde sí hay espacios para que nosotros podamos intervenir desde el CIES con algunas propuestas y planteamientos. Mismo caso la empresa de Tabasco, mismo caso algunos otros actores externos que han aportado al proyecto, pero sin que el grupo pierda su autonomía y su capacidad de tomar decisión. La tercera barrera ha sido la de los recursos, contar con recursos económicos para cubrir los gastos preparativos. Y aquí, igual por medio del CIES se inscribió el proyecto en un programa que lanzó Oxfam México de economías inclusivas, donde se consiguieron recursos para invertir en toda esta primera etapa preoperativa. Incluso se logró contratar a un agrónomo que les mencionaba hace ratito antes de empezar, que está pues ya activando todo el trabajo técnico en las huertas en base a criterios ya profesionales, técnicos de producción, de calidad, de inocuidad, y también eso está ayudando a activar el trabajo con otros productores fuera de este grupo inicial, pero con la intención de que más adelante se conviertan en socios. Se me olvidó decirles, pero en sí esta propuesta, cómo se va a materializar es estableciendo una empacadora de limón que sea propiedad de los productores, que ellos mismos produzcan, acopien su limón, lo empaquen y lo comercialicen sin la necesidad de tener intermediarios. Una parte importante es un esquema que también planteamos desde el CIES, legal, que es funcional en lo legal, pero que al mismo tiempo sí refleja la visión y el espíritu colectivo de este grupo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de que se monte el proyecto en la figura tradicional de las cooperativas, lo que planteamos fue crear una SAPI, esta figura que lo que te permite es que haya distintos socios con series de acciones distintas y que cada una tenga sus condiciones. De esta manera se puede tener como socio principal a este grupo de productores, donde ellos traen el control de la sociedad, de
del consejo de administración, de la toma de decisiones, pero puedes tener también socios inversionistas que entren con dinero, quizás sí con algunas atribuciones para tomar decisiones, porque nadie te va a entrar con dinero y que te dejen tomar todas las decisiones, ¿verdad? Pero se puede controlar eso hasta cierto punto, y también donde se van a estar asociando los nuevos grupos de productores y productoras que se van a ir incorporando al proyecto, donde pues, en lugar de tener una cooperativa con 100, 200, 500 socias y socios, es más fácil tener un control, sobre todo cuando pues, tienes socios externos, inversionistas. Y de la misma forma, se trabajó un plan de negocios que es necesario tener para pasar los comités de inversión, para cumplir con todos los estándares que te piden pues, cualquier financiera, pública, privada, pero que al mismo tiempo refleje este sentido social del grupo. Bueno, más o menos este es el caso de los productores de limón. Paso rápidamente al de las mujeres que producen los jabones. Y aquí Alfredo dice, las API fueron un vehículo que los fondos de riesgo compartido institucionales solicitaban a productores agroalimentarios. Y sí, tienen otras ventajas. Exacto, protegen derechos de minorías, lo que quiere decir que el poder que cada uno de los socios tiene, no está en función del capital que haya aportado, sino de las condiciones de cada una de las series de acciones. Lo que se puede definir desde antes que entren los socios, ¿no? Oye, yo soy este grupo, yo tengo el poder de toma de decisiones hasta cierto punto, tú vas a entrar con el dinero y vas a tener cierto poder también. Y es más fácil manejar un esquema asociativo de esta forma que una cooperativa, que para empezar las cooperativas ni siquiera son sujetos, o bueno, naturales de recibir créditos o inversiones. Ya son temas de legislación y que no se han actualizado como en otros países. Entonces, bueno, en este caso se está usando la SAPI. Bueno, para poder seguir avanzando, el caso de Jumpajal Lotanil, igualmente, pues el territorio es un territorio que ha sido conflictivo históricamente. Aquí lo que pasó o ha pasado en las últimas décadas es que pues al principio estaban los latifundios, donde pues explotaban igual forma la producción de los productos y al trabajo de los indígenas celtales. Ha habido distintos procesos de recuperación de las tierras que les fueron apropiadas o quitadas, y sí se han podido recuperar. Lo que pasó aquí es que pues, pasaron de los latifundios a las transnacionales, porque ahora ya con sus tierras, con la propiedad de sus tierras, pero quien les ahora imponía condiciones es el mercado, porque a través igual de estructuras de control y manipulación de precios, las grandes empresas aprovechaban para comprar los productos agrícolas al menor costo y dejar sin ganancias o con muy pocas ganancias a los productores indígenas, ¿no? En 2002 se creó Yomolatel, la primera cooperativa que es ahora Yomolatel, que se llama Tzumbal Citalá, acompañada de la misión jesuita de Bachajón, y igual fueron creando esta visión común, este objetivo común, desde su perspectiva, desde su contexto, desde su cosmovisión, que mejorara sus medios de vida a las familias de productores indígenas. Ahí en la región, pues las principales fuentes son el café y la miel, y cuando empezó Zumbal Citalá eran 22 productores de café, hoy en día son más de 400 familias productoras de miel, café y jabones, en más de 100 comunidades.
Aquí, es decir, pues ya Yomolatel, bueno, Zumbal Citala, desde el 2002 trae un camino recorrido hasta 2011, que es cuando empieza este grupo de 35 mujeres que se plantean iniciar con la producción de jabón artesanal, con el fuerte componente, y que es la primera barrera de género, porque aquí son solamente mujeres y pues la barrera es el papel de la mujer donde tradicionalmente había estado cerrado al hogar, ¿no? Además del cuidado y la gestión del hogar, también era la producción de ahí la milpa, las hortalizas, los animales de traspatio, mientras que los hombres eran los encargados de realizar las actividades productivas que sí son reconocidas por el mercado, ¿no? La producción de café. Entonces, pues primera barrera, llegar a acuerdos con los esposos eh, para que pudieran trabajar este proyecto productivo y dedicarle tiempo que antes le dedicaban más al hogar. Bueno, aquí pregunta Alfredo igual sobre el número de participantes en estos grupos y el ingreso promedio anual. Bueno, de Yomolatel, ya ahorita dije, ¿no? Son 400 familias actualmente en más de 100 comunidades. Y este grupo de mujeres productoras de jabones son 35. Si no me equivoco, todavía siguen siendo 35. De los limoneros, ese proyecto es más reciente. Se inició con este grupo de 10 productores de limón, son los que están ahí en la foto, y se está ahorita incorporando a más a través del trabajo técnico en huertas, pero es un proyecto abierto donde se van a poder estar asociando nuevos grupos de entre 8 o 10 productoras o productores, y estimamos que gradualmente se va a ir incrementando hasta poder llegar a ser alrededor de 400, 500 socios. En esta primera etapa, pero bueno, es una primera etapa a 8 o 10 años, y que está también mucho en función de pues, los volúmenes de producción, de ahí de la región, de la capacidad de la empacadora que se va a poner. Más o menos así. El ingreso promedio anual, bueno, ese, sin entrar tampoco mucho en detalle, yo me sé el de Anahuitzuk, que es el proyecto que acompaña. Ahorita ellos están ganando, su ingreso es de alrededor de un salario mínimo mensual, rural, y con el proyecto estimamos, y es una de las metas, que llegue a ser arriba de 4 salarios mínimos. Sí es un cambio importante y también va a ir dándose de forma gradual, porque una parte es el precio, pero otra parte también es el trabajo técnico que incrementa los rendimientos en las huertas. Bueno, me regreso a Jumpajal Otanil. Las mujeres empezaron a organizar, negociaron, tuvieron que acordar con sus esposos su participación en este proyecto, primera barrera. La segunda barrera es pues ir construyendo esta organización entre ellas, esta visión colectiva, sueño colectivo, y aquí lo que les benefició es que pues ya estaban acompañadas por Yomolatel, que ya traía años de camino recorrido, ¿no? En ese sentido, pues fue un paraguas de organización que las ayudó a organizarse y a implementar pues modelo que está fuertemente influido por los valores de la economía social y solidaria. La tercera barrera clásica, ¿no? La técnica y de gestión. Y aquí, pues lo que hizo este grupo fue apoyarse, mucho fue con universidades que les ayudaron a diseñar un producto desde la formulación química de los jabones, la presentación que fuera reconocida por el mercado, el precio, el acceso al mercado, la administración, la gestión, y también donde tuvieron relación con algunos financiadores estratégicos que no siguen lógicas tradicionales del mercado, ¿no?
Así ha habido diversas fundaciones o instituciones que han aportado recursos para invertir en estas fases iniciales. Algo importante de este grupo es que se creó un modelo, un tándem, ¿no? Donde hay una persona de la organización, o hubo al inicio una persona de parte de la organización, con contexto y raíces celtales, culturales, y hay la otra parte es una persona que tiene como más mestiza, que tiene más relación con la parte del mercado, ¿no? Que responde a otros tiempos, lógicas, a otras cosas, pero como está en forma de tándem, es lo que ha permitido hacer como un puente de diálogo entre los dos lados. Y bueno, actualmente el proyecto ya depende cada vez menos de donativos. Las ventas han incrementado bastante, como ahí pueden ver en las gráficas. Y este grupo, que al inicio era una parte de la estructura de Yomolatel, recientemente se está como independizando para tener autonomía en todos sus procesos, tanto administrativos como de organización. No quiere decir que rompió con Yomolatel, sino que ya no depende de lo que Yomolatel haga para ellas tomar sus propias decisiones de su empresa social. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque creo que ya me extendí. Pues podemos unos 10 minutitos para poder cerrar la idea y justo estos retos de las crisis y cómo los han enfrentado. Y ya ahí abrimos este micrófono para diálogo, ¿cómo la ves? Perfecto. Bueno, si quieres darle a la siguiente, aquí ya mencioné lo que son las OICES y ya en los casos vimos las barreras, pero aquí ya está como sistematizado, ¿no? 4 grupos de barreras. Las culturales, estas las vemos pues en forma desde el idioma, los tiempos, los ritmos, las técnicas de gestión, que pues lo que hacen estas barreras es que dificultan que se relacione el modelo celtal o el modelo comunal con el modelo del mercado, ¿no? Y lo que hace que no sean sostenibles y que muchas veces se rompan relaciones, por ejemplo, de estas organizaciones con empresas o fundaciones que les quieren apoyar. Otro grupo de barreras son las de la organización colectiva, donde aquí pues se les han llegado a imponer modelos. Oye, yo vengo y te digo, tú hazle así y va a funcionar. Y pues eso no es sostenible porque no están enraizados estos modelos en las culturas y en las visiones de estos grupos sociales. El tercer grupo son las de gestión, las barreras de gestión y de conocimiento técnico. Y aquí pues sí lo que dificultan que se puedan desarrollar proyectos que requieren este tipo de conocimiento. Como pueden ser, por ejemplo, pues eso, la formulación química de jabones, ¿no? O la maquinaria para el empaque del limón, etcétera. Ahorita vamos a ver cómo le hicieron. Hay otras barreras que son las transversales o sistémicas, que se dividen en dos. Una parte es la de infraestructura y servicios públicos que afectan a estos grupos. Por ejemplo, pues estos grupos tienen menores niveles de educación que los grupos urbanos o no indígenas, o de infraestructura, hasta incluso caminos, electrificación, conectividad, lo que hace que partan desde una posición de desventaja. Y la segunda parte de estas barreras sistémicas son las de representación e incidencia política. Es decir, mientras que hay grupos que pueden incidir en las políticas del gobierno y que esa incidencia puede hacer que
se persiga una mayor igualdad o redistribución de recursos, pues estos grupos no tienen tal representación. Y en la siguiente ya vienen las condiciones o las estrategias sistematizadas que siguieron estas organizaciones. La primera es la organización colectiva como origen, ¿no? de base. Aquí lo que sirvió o ha servido bastante es pues, que estas organizaciones han mantenido su autonomía de organización y de tomar decisiones, y no solo eso, sino que están basadas en sus prácticas culturales, en sus modelos organizativos de sus comunidades, de sus territorios, ¿no? Pero habiendo un diálogo de saberes, como este que propone Boaventura de Sousa, que es, pues, se reconocen otras formas de conocimiento y se establecen diálogos entre ellas. Es decir, pues no hay un solo conocimiento que es el que rige a todos, sino que hay un enriquecimiento y una diversidad de estos conocimientos. Ese diálogo de saberes se da, por ejemplo, con la participación de la misión de Bachajón, del CIES, de algunas otras ONGs, como el caso de Oxfam, de unas fundaciones que han apoyado. La segunda condición es el que llamamos nosotros modelo multiactor, donde pues participan otros actores externos a las organizaciones que apuestan por los mismos objetivos y por los mismos principios, pero que no siguen esta lógica que es estrictamente mercantil, ¿no? Por eso nosotros desde el CIES podemos aportar una parte. Desde la empresa de Tabasco, de Limón, aportan otra parte. Desde Oxfam aportan otra parte. Desde la misión de Bachajón aportan otra parte. Y no solo eso, porque desde el CIES y desde la misión de Bachajón hay el respaldo de las universidades, el respaldo de asesores especializados, legales, fiscales, técnicos, lo que se requiera. Finalmente, la última condición es el financiamiento para etapas iniciales. Si vas al banco, pues sí, es más, le vas a batallar, pero quizá te presten dinero, pero al año que entra ya les tienes que pagar y con intereses, ¿no? Sería el suicidio para cualquiera de estas organizaciones. Entonces, lo que ha existido en estos dos casos son financiadores estratégicos que están alejados de esta lógica mercantil. Te presto, pero me pagas en mis condiciones, con mis intereses, sino pues han existido proyectos como el de Oxfam, que es a fondo perdido, que ha aportado recursos para toda la etapa preoperativa, constitutiva, de organización, etcétera. Y hay otros que, por ejemplo, en este mismo de los limones, se está consiguiendo levantamiento de capital, que es capital que se va a recomprar a los socios, pero con esta estructura que les platiqué de las API, que hace mucho más fácil que te asocies con alguien que ponga pues, montos más grandes de inversión, pero con condiciones que sean reales y que respondan a los proyectos y que no distorsionen tampoco los objetivos de los proyectos. Al rato se convierten en conseguir ganancias a cualquier precio para poder pagar lo que me prestaron, ¿no? Entonces, bueno, estas son las condiciones. Finalmente, ya no me extiendo más, las implicaciones que vienen en la siguiente lámina. Esperamos que este análisis, esta sistematización sea... Bueno, esta es una tabla, pero ya todo lo que está aquí lo mencioné, ¿no? Donde vienen las 4 grupos de barreras, cómo se presentaron, qué condición fue la que ayudó a sortearla y cómo favoreció eso a los grupos. Pero si quieren, le damos a la siguiente. Las implicaciones, bueno, esperamos que esta sistematización pueda ayudar a organizaciones indígenas campesinas, a empresas, a universidades que busquen impulsar este tipo de proyectos. Igual también pueden ayudar al desarrollo de políticas públicas que se alejen más de las transferencias monetarias condicionadas y que más bien aporten a fortalecer a un sujeto que sea
que sea el protagonista de su propio desarrollo, que responda a su propia realidad, y que sea más sostenible, ¿no? Finalmente, pues como en todas las investigaciones y análisis, pues hay tareas, ¿no?, que salen de aquí, siempre va a haber de dónde rascarle más. Una parte es, pues, profundizar en estos esquemas de financiamiento que sí posibiliten invertir o financiar proyectos con condiciones que respondan a estos territorios, a estos grupos, sin distorsionar eh, sus objetivos. Y lo que también se podría hacer es complementar este tipo de investigación que es cualitativa, de investigación-acción, que sabemos que tiene sus limitaciones, con algún estudio más cuantitativo que ayuden a generalizar los resultados, que puedan abarcar un poco más de territorio, contextos para otras organizaciones. Bueno, de mi parte eso es todo, pero damos lugar ahí a cualquier duda, comentario que tengan. Muchísimas gracias, Diego. Estuvo muy interesante la presentación. Hasta ahora en el seminario habíamos tenido, yo creo que más diálogos conceptuales en torno a sí, la economía social, principios, valores, otras formas. Y pues en esta ocasión ya tenemos un aterrizaje a prácticas concretas, lo cual pues siempre viene muy bien para identificar qué se está haciendo en el campo, cómo se hace. Entonces, de entrada, nos viene muy bien dentro del seminario y además esta caracterización de organizaciones campesino-indígenas, ¿no? En el mundo de la economía social y las diferencias que ya podrían tener otras experiencias urbanas o de otra índole y también pues es muy interesante. Entonces, si les parece bien, abrimos el diálogo. Déjenme, voy al chat. Les pido por favor que vayamos levantando la mano. Yo voy anotando ahí como le hacen por lo pronto. Ya Luis Raúl tiene una pregunta, también Nacho Román, y Alfredo tiene un comentario que dice: lamentablemente parece que sin el fondeo no productivo, subsidios o apoyos sin retorno, se dificulta mucho el arranque de las iniciativas, ¿no? Y bien, pues ahí está uno de los retos que plantea esto de las últimas implicaciones que nos dices, Diego. Entonces, si les parece bien, le damos la palabra a Luis Raúl, luego a Nacho y luego justo que nos compartas esto que nos decía Alfredo ahorita en el chat. Luis Raúl. Hola, gracias, Gregorio. Diego, muchas felicidades por tu investigación. Está muy padre el tema que están siguiendo y está muy padre que lo hagan de esta forma metódica, que pudiera ser en algún momento replicable, ¿no? Eso siempre es importante de toda investigación. Mira, yo te quiero hacer una pregunta, sobre todo yendo hacia lo que comentabas al último, ¿no? De cómo hacer esto un poco más, digo, sin criticar el tema de investigación-acción, que es muy importante, sí hacerlo un poco más sólido en términos científicos. Entonces, digo, no digo que no sea ciencia, es ciencia, ¿no? Pero digo, ¿cómo hacerlo más, más cuantitativo? ¿Qué lo mencionabas, no? Hacerlo más cuantitativo, probarlo, hacerlo más, extender más el modelo. En ese sentido, te quería preguntar lo siguiente. De todo lo que nos platicaste, yo vi muchas similitudes con un proceso de una startup, ¿no? O sea, tú te fijas y agarras, hacías de cuenta lo que tú dijiste, sí, lo mismo, todo el proceso que estabas siguiendo tú. Si lo hubieras dicho en lugar de eso, hubieras hecho un grupo de estudiantes de ingeniería de nanotecnología del ITESO, quiere hacer una empresa, y todas las barreras, el financiamiento, la organización, las acciones, o sea, todo lo que fuiste mencionando es muy similar a un proceso de una startup, ¿no? De una startup no necesariamente social, no necesariamente, ¿cómo se llama? Indígena o no necesariamente comunitaria, o sea, digo. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿qué de todo tu proceso, digo, creo que sé la respuesta, pero bueno, me gustaría que me la platicaras tú, intuyo la respuesta por lo que dijiste, pero de todo el proceso, de todo el trabajo que hiciste, ¿qué crees que es especial acerca de economía social? O sea, fíjate, de todo lo que, o sea, el proceso. Primero, las barreras del mercado, pues esas las tenemos todos, ¿no?
Cuando tú quieres empezar cualquier empresa, la que quieras, pues tienes que llevar varias de las barreras que mencionaste, las enfrenta este grupo de estudiantes del ITESO que quiere hacer una empresa nanotecnológica, ¿no? Pero ¿cuáles son específicas a estas organizaciones? ¿Y qué lo hace especial? La forma en que los resolviste. Y va lo siguiente, y eso no solamente es por darte lata, sino porque eso es lo que te puede ayudar a hacer una prueba doble ciego en algún momento y que puedas establecer inferencias estadísticas y mostrar el impacto de tu metodología. Es hacia donde voy. O sea, finalmente lo que te va a ayudar a mostrar el impacto son esas diferencias. Las diferencias que son estas organizaciones a otras organizaciones, ver cuáles son las diferencias y luego medir el impacto. Ese es el tema, ¿cómo se llama? Que creo que es central para lo que preguntaste tú. O sea, mi pregunta viene de la motivación, es lo que tú dijiste hace unos par de minutos. Entonces, adelante, perdón por la pregunta tan larga. Te escucho. No, bien, mira, es cierto, si ves como todo este proceso que les conté de los dos casos, casi puedes decir, no, pues es que es un acompañamiento y una consultoría desde el punto de vista empresarial, ¿no? Sin embargo, pues sí, los contextos y los puntos de partida y las herramientas y todo esto son muy distintas para y campesinas. Eso es por un lado, ¿no? Que se pues, le puede decir el punto de partida. Pues las barreras no son las mismas que enfrenta un grupo de estudiantes del ITESO de nanotecnología que las que enfrenta un grupo de 10 productores de limón persa en Jaltepec de Candayoc, ¿no? Donde ni hay señal de celular para empezar, ¿no? Por ponerlo así más en términos reales. Entonces, una parte es ¿no? Esto que me refiero, ¿no? El punto de partida, las necesidades, y la otra parte es, pues también los objetivos. Los grupos indígenas campesinos, pues parten de varios intentos fallidos de organizarse, que por causas impuestas a ellos no lo han logrado, donde han tenido que abrir espacios entre ellos para poder reflexionar, para poder plantear una forma de organización, una visión, donde han tenido que abrirse para entender qué es esto de la economía social y solidaria y cómo encajan estos mismos valores con con las visiones y con las prácticas que ya traen históricas arraigadas. Y bueno, yo identifico ahí pues, suficientes diferencias como para hacer esta analogía que tú pones, ¿no? Claro, digo, el proceso y el acompañamiento en términos más prácticos, sí, pues es una consultoría, un acompañamiento, asesoría, como le queramos llamar, ¿no? Pero sí responde a condiciones y a necesidades totalmente distintas que, pues ahí es justamente donde vemos, donde muy pocos o casi nadie ni siquiera las identifica y menos las ataca, ¿no? Es una parte que está pues ahí en el limbo, ¿no? Hay muchos que quieren ayudar, pero no no saben cómo, fracasan. O hay unos que quieren salir adelante, pero no saben cómo, fracasan. Entonces, lo que estamos nosotros intentando ver es, pues, esta parte que está en medio de cómo tender esos puentes. No sé si respondo más tu pregunta. Sí, sí, no, de hecho, te lo agradezco, sí, sí, más o menos algo así estaba pensando yo, digo, obviamente estaba intentando pensarlo como proceso, ¿no? O sea, imagínatelo como un proceso así que estás diseñando, ¿no? Primero, ¿qué tienes que hacer? O sea, como si fuera una receta de cocina, ¿no? Porque hablabas de generalizarlo, ¿no? Yo quiero generalizar esto, o algo así entendí de lo que dijiste. Pues, ¿cómo lo generalizas? Bueno, pues lo generalizas escribiéndolo como proceso, ¿no? Pues barreras, son estas las barreras, este es el proceso, así lo caminas, así lo trabajas, esto se resuelve así, 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 ¿no? Y dentro de ese proceso, la idea era ver qué es lo que hacía, obviamente el sujeto es diferente, ¿no? Si no, como dices tú, no es lo mismo un grupo de estudiantes del ITESO que un grupo, una cooperativa indígena o un grupo de
campesinos que se están organizando como, ¿no? Que como tú dices, a lo mejor inclusive hay que llevarles las ideas en términos de organización, ¿no? Y cómo organizarse para producir y cómo hacerlo de una manera eficiente técnicamente, etcétera, ¿no? Pero el tema, digo, o sea, en efecto, entiendo que el sujeto es diferente, pero yo me refiero al término de proceso. O sea, si el proceso que tú hiciste, conforme lo ibas describiendo, yo me estaba acordando de todas estas pláticas de startups, ¿no? Entonces, el proceso, si te fijas, es como muy similar. En términos de proceso, ¿no? No estoy hablando del sujeto. Porque sí, en efecto, pues el sujeto es especial, es diferente, y ¿cómo se llama? Y la dificultad, pues, es diferente, ¿no? No es lo mismo, ¿no? En efecto. Entonces, ese es precisamente, yo creo que la diferencial de cuando quieres hacer algo muy escalable o muy reproducible, hay que empezar a pensar en procesos, ver cuáles son las diferencias en esos procesos y dónde es especial lo que estás haciendo. Que sí es muy especial, y yo entiendo que es muy especial y no es cualquier cosa, y es algo, es un trabajo de años que te lleva y de ¿cómo se llama? Callejones sin salida, y luego te regresas y etcétera, ¿no? Pero a eso me refería, pero más esencialmente te agradezco tu respuesta, ¿eh? Te agradezco tu respuesta y felicidades. La verdad es que creo que el intentar sistematizar este tipo de procesos es muy importante, porque te ayuda a llevarlo más allá que es mucho ya, digo, intentar ayudar a una comunidad, pero que ese proceso que desarrolles pueda ayudar a muchas más comunidades, no solo a una comunidad, sino que pueda ser reproducible, y no solamente México, sino que pueda ser reproducible en Latinoamérica, que pueda ser reproducible en Asia, que pueda ser reproducible en Europa, donde quiera que se enfrenten a algún esquema con problemas similares, lo puedan resolver de manera similar. Y en ese sentido, pues felicidades por tu trabajo, tanto el trabajo directo con la comunidad como tu intento de sistematizar y hacer un proceso de ello, ¿no? Felicidades y muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Brevemente, tienes toda la razón. Digo, lo que sí, la base matemático, ¿no? Y ahí es donde entra la flexibilidad y responder a cada territorio, a cada contexto. Claro, al intento de sistematizar, hay que empezar a discriminar y echar por un lado algunas cosas. Y la vida no es así, la vida es compleja y hay un chorro de cosas que influyen. Pero tienes toda la razón, porque si queremos que esto pues dé para que sea algún modelo o alguna guía o algo que aporte para otros contextos, organizaciones, etcétera, pues lo tenemos que hacer y tenemos que ser bien cuidadosos de identificar qué es lo que realmente es transformativo, ¿no? Y que puede dar pie a que sí y ayude a otras organizaciones en otros contextos. De acuerdo, si lo vemos y Bien, gracias Diego. Le cedo la palabra ahora a Nacho y después retomamos algunos comentarios que se han puesto acá en el chat. O les pedimos a Alfredo y a Josefina que también los puedan expresar con micrófono, pero ahorita le cedemos a Nacho la palabra. Bien, muchísimas gracias. Pues también, Diego, de veras, muchas felicidades. Yo creo que más allá de que digamos que es social y solidario, más allá de decir si es de mercado o si es capitalista o si no lo es, el hecho es de que el que se esté buscando con comunidades que parten de situaciones económicas extraordinariamente difíciles, formas organizativas que les permitan un mejor vivir y cómo enfrentar las situaciones, eso es loable, pero hiperprioritario, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, y el que, como dice Luis Raúl, que esto se esté trabajando de una forma sistemática y organizada, me parece que es excelente. Entonces yo creo que eso es lo básico. Ahora, con afán, digamos, como de tratar de participar, contribuir, opinar, en ese mismo sentido, de ese objetivo, que es lo básico, sí me quedan, digamos, conceptualmente muchas dudas en cómo se plantea. Y en general no son dudas con respecto a lo que tú planteas, sino con respecto a los planteamientos de economía social y solidaria. A ver, hace reiteradamente una contraposición en la lógica de lo social y lo solidario frente a la lógica capitalista y de mercado. Sin embargo, cuando uno ubica el quehacer de la inmensa mayoría de estas organizaciones, casi yo diría desde los viejos cafetaleros de Usiri, allá hace 1000 años hasta ahorita,
en realidad uno dice, a ver, pensando en términos marxistas, ¿tienen una forma de organización productiva no capitalista? Yo diría sí, y tienes razón. Pero estos trabajadores, estas comunidades, tienen una forma de organización no productiva, sino de comercialización capitalista, y yo diría evidentemente sí tienen una forma de organización capitalista. O sea, el que productivamente no estén en una lógica capitalista, no quiere decir que no se inserten al mercado también de una forma capitalista. En otras palabras, si yo voy a comprar en el ITESO al Capeltic o en la Ibero de Ciudad de México a Capeltic, o si yo le compro productos orgánicos hechos por comunidades indígenas de manera social y solidaria, perdón, pero pues yo tengo que actuar con mi salario obtenido a través del mercado y tengo que ubicar opciones también de mercado con otros productores que igualmente pueden ser sociales y solidarios. Podemos replicar formas de organización, pero esas formas de organización no van a competir con otras organizaciones similares que trabajen de la misma forma. En otras palabras, no hay una competencia entre comunidades solidarias de Chiapas con otras comunidades solidarias de Chiapas por el mismo mercado y que se integren plenamente entonces en una lógica de economía de mercado en la parte de la circulación, aunque no lo hagan en la parte de la producción. Entonces ahí viene la pregunta, ¿hasta dónde el caso tan admirable de Cherán, que tú lo mencionabas, puede ser replicable hacia decenas o de cientos o de miles de Cheranes, que antes era el Grullo, por ejemplo, también en Jalisco? ¿O en qué medida el éxito de Cherán o del Grullo pueda ser el que son circunstancias u organizaciones excepcionales, pero que en la medida en la que se piense replicar o generalizar un esquema de este tipo, se entra en una lógica de competencia donde unos ganan y otros pierden? En otras palabras, ¿cómo generar economías solidarias, no solamente al interior de las comunidades, sino entre comunidades que se estén peleando el mismo mercado? ¿En qué medida el hecho de que pueda haber un Oxfam que les entregue recursos a fondo perdido pueda implicar que Oxfam pueda toda la vida estar entregando fondos a recursos perdidos, o que haya otras 500 organizaciones financieras que puedan entregar recursos a fondo perdido? En otras palabras, más que el hecho de decir son capitalistas o no, o son de mercado o no, creo que lo que valdría la pena ser como más precisos es en qué son capitalistas y en qué no. En qué son de mercado y en qué no. En qué son auténticamente sociales y solidarias y en qué no. ¿No hay competencia al interior de ellos también? Desaparecen los conflictos entre los productores. Entonces ahí, a partir de los casos específicos, me parece que se podría dar lugar a un análisis académico interesantísimo justamente para apoyarlas como colectividad. Pero bueno, ¿qué tanto se están metiendo en esta zona de justamente de conflictos, no solo sobre el deber ser de las organizaciones, sino en el ser fáctico de las mismas? Es algo bien interesante eso, porque siempre en las organizaciones de economía social y solidaria está esta tensión, ¿no? De, digamos, los valores de economía social y solidaria y el diálogo o el contacto con el mercado capitalista o como fuera. Y siempre hay una tensión y pues imagínense el ejemplo, ¿no? Yo no creo que pueda haber una organización de economía social y solidaria que se corte 100% con el mercado. Vea el mismo, para irme al otro extremo, Mondragón, esta empresa social y solidaria del País Vasco, maxi empresa que está en quién sabe cuántos países, que vende quién sabe cuántas cosas, pues obviamente tiene parte, se insertan o se relacionan con el mercado capitalista. Es más,
hay unas organizaciones que al hacer esto hasta lo refuerzan, ¿no? Porque le dan la cara amable y bonita al mercado, y no es así. Pero aquí pues lo que evitamos nosotros es ver pues blancos y negros, ¿no? Obviamente decimos que son organizaciones de economía social y solidaria, parten de valores de la economía social y solidaria, esos que hablábamos, de lo colectivo, la cooperación, la reciprocidad, la solidaridad, y porque parten también o son respetuosos de las formas de organización propias, la diversidad de formas, la diversidad de culturas, la diversidad de visiones, pero no quiere decir que hasta ahí y todo muy bonito, sino que pues estas mismas organizaciones pues sí juegan en el mercado y en el mercado capitalista. Muchas veces, muchas veces el mercado impulsado por la visión capitalista. Las visiones blanco y negro. Entonces, yo sé que este grupo que va a vender limón, vender en el mercado, ¿no? ¿Qué pasa si nos quiere cobrar el limón? Y son las tensiones a las que me refiero. Entonces, pues no aspiramos a que sea un grupo purista de la economía social y solidaria, algo realista, y mencionaba ahí la postura que representa más o menos al CIES y representa a este grupo, ¿no? No vamos a negar de tajo todo el capitalismo y no vamos a poder vendernos todas las toneladas de nuestro limón en puros mercados solidarios, porque no hay, ¿no? Entonces, la cosa es cómo ir planteando que estos proyectos salgan adelante, que pues más que intentarse en el mercado, dialoguen con él, ¿no? A ver, yo desde mi organización que funciona de esta manera, participo en este mercado y en medida de lo posible, pues soy selectivo con quién y cómo, pero sabiendo que no siempre voy a poder hacer lo que yo quiera. Entonces, bueno, pues en ese sentido, siempre va a estar esta tensión y claro, para muchos análisis y hasta lo conceptual, decir, entonces, si es economía social y solidaria o no es, entonces, si es mercado capitalista o no es. Entonces, bueno, pues ahí son territorios turbios a los que le podemos entrar después. No, bueno, nada más, creo que es muy, muy rico lo que están haciendo. Pero por esa riqueza, creo que lo que se puede sistematizar y proponer académicamente no es tanto la lógica de la dicotomía capitalista o no, mercado o no, sino el de decir en qué aspectos se puede generar esa replicabilidad, digamos, social, aún dentro de un contexto macro capitalista que no van a poder cambiar. Es decir, cómo no solamente se genera una lógica social y solidaria al interior de las comunidades, sino cómo enfrentar la competencia, el conflicto que inevitablemente puede aparecer entre diferentes comunidades, en donde cada una de ellas a su interior pueda ser solidaria, pero entre ellas finalmente también estén peleando el mismo recurso, el mismo mercado, la misma posibilidad. Gracias. Gracias, Nacho. Ahora, Alfredo tenía algunas preguntas y planteamientos. Alfredo, no sé si quieras abrir el micrófono y plantearlo por acá. El micro. Dice que tienes el micrófono habilitado, pero no te escuchamos, no están los audífonos. No, no te escuchamos, Alfredo. A ver ahí. No, no se escucha, aunque ya no estás en rojo. Bueno, por el chat. Por el chat lo que nos preguntaba Alfredo es, bueno, esto, si se podía platicar un poco cómo se van a afectar las actividades productivas en el contexto COVID y un poquito también el acompañamiento que lo había, o sea, qué alternativas se pueden construir en estos dos procesos y desde el trabajo que hacen ustedes del CIES y en este modelo multiactor en este nuevo contexto
que pues si ya había una crisis sistémica, como nos habías dicho, en las comunidades originarias, pues ahorita se pone más rojo de hormiga esta crisis, ¿no? Y bueno, ahí habían planteado también algunas cuestiones de cómo, pues sí, que los beneficios sean sociales y otras cosas, que si Alfredo le pusieron el micrófono al ratito, pues él no lo platicará, pero por lo pronto esta duda sobre el COVID. Bueno, pues sí, el entorno por el COVID le dio la vuelta al mundo, o sea, más bien le puso de cabeza al mundo, y pues ahí las comunidades indígenas, campesinas o estos tipos de organizaciones pues no están exentas, al contrario, lo que más bien nosotros sosteníamos es que siempre estas poblaciones que son vulnerables, excluidas, pues las sufren más. Ahora, pues, ¿qué se viene y cómo se verán afectadas estas actividades productivas en un contexto post-COVID? Pues ojalá supiéramos, ¿no? Pero más bien lo que intentamos plantear aquí es, pues a ver, el contexto adverso todavía se está volviendo más adverso. Vamos a buscar alguna forma que podamos aportar para este tipo de organizaciones puedan impulsar sus proyectos productivos que sin duda pues dejarían beneficios para ellas. Ahora, no concretamente la pregunta de cómo les va a afectar, pues no sabemos, también estas poblaciones pues son más delicadas, por ejemplo, de los cambios macroeconómicos. Cualquier movimiento de la macroeconomía, llámese inflación, llámese por reducción de la inversión, todo este tipo de cosas, pues les afecta más a ellos porque, como decía, pues ellos dependen día con día de su actividad productiva, que la mayoría de las veces está relacionada a la parte del sector productivo agrícola, y que si bien son reconocidos estos productos, estas actividades por el mercado, cualquier cambio en el mercado, les digo, en precio, en consumo, en esto, pues les va a afectar más a ellos porque realmente pues no tienen un colchón como cualquiera de nosotros, cualquier empresa o cualquier, la mayoría en el sector urbano. Sería lo que pudiera aportar. Y mencionabas también, Alfredo, de cómo plantear un equilibrio entre ser beneficiarios de política asistencialista y tomar elementos de empresa productiva y rentable. También es otro de los como dilemas de las empresas sociales y solidarias, ¿no? Hay unas como más puristas que dicen, yo no recibo nada del gobierno, ¿no? Yomolatel incluso se planteó así. Pero hay otras donde sí, al mismo tiempo de ser cooperativista y ser parte de una empresa social y solidaria, pues reciben sus transferencias tanto de adulto mayor, de ahora Sembrando Vida, del Antes Prospera, etcétera, ¿no? Y bueno, sí se pueden generar este equilibrio que tú mencionas, mientras el proyecto y la visión colectiva eso sea fuerte y sea clara. El problema es cuando estas transferencias asistencialistas es lo único que buscan, porque muchos de los fracasos, incluso ahí mismo en Jaltepec, por ejemplo, les puedo decir, hay otro grupo de limoneros que se organizaron, hicieron su grupo. Ellos lo que hicieron fue pues buscar a ver qué bajo del gobierno, ¿no? Y consiguieron media máquina clasificadora de limón, ¿no? Porque lo único que buscaron fue el apoyo asistencialista. ¿Y de qué les sirve? Pues nada, ahí está la máquina empolvándose, y ahí sí, y recibieron su ayuda, pero como no tenían este otro modelo de empresa social productiva y rentable, pues de nada les sirvió, ¿no? Entonces, quizás se puede complementar y llegar al equilibrio. Si me preguntas, bueno, además que yo siento que no tengo así como la posición para opinar porque
pues no, yo no soy ni indígena ni campesino y no les puedo decir yo, oye, pues no tomes este apoyo, ¿no? Esta asistencia del gobierno, porque pues yo no sé las condiciones que ellos están viviendo. No lo sé hasta el fondo, pero a donde hay que apostarle más es así generar estos otros modelos que son rentables. También déjenles cuento, hicimos como un ejercicio donde decíamos, a ver, para este proyecto de limón, ¿no? Vamos a necesitar más o menos 20 millones de inversión. Si nosotros pudiéramos recibir lo de Sembrando Vida del número de productores, de los 500 productores, pongan ustedes, que van a ser parte de la empresa, creo que eran 6 meses y medio, en 7 meses ya juntamos para la inversión inicial y ya con eso ya no tenemos que volver a depender del gobierno nunca más. Mira, que no nos den ni Sembrando Vida, ni Prospera, ni becas Benito, nada, ¿no? Ya con la propia empresa se genera este modelo que es productivo y rentable para los productores y las productoras, para los hijos de los productores y de las productoras y para ir generando otros proyectos, ¿no? Entonces, más bien a esto es a lo que le estamos queriendo apostar con este proyecto y con el CIES y con donde se pueda. Muchas gracias, Diego. Y bueno, Josefina, y luego yo también tenía ahí una pregunta / comentario, pero Josefina, te cedo la palabra. Gracias, Goyo. Pues muchas gracias, Diego, y felicidades otra vez. Bueno, la primera intervención era muy puntual, ¿no? Pero ya escuchándote hablar, igual y esta parte en la que Alfredo insistía, porque en su haber fue funcionario público también muchos años. Yo en mi historia también estuve 18 años en la función pública y en la Secretaría de Economía cuando era el Fondo PYME, pues se manejaban 14,000 millones de pesos y anuales. Bueno, la mitad se iba al Fondo de Garantías, pero finalmente no logran hacer la diferencia esta parte de subsidiar, si bien hay casos de éxito, pues son garbanzos de a libra, ¿no? Entonces, esta parte de cómo empoderas, cómo generas capacidades locales que te permitan transformar tu realidad, para mí es lo más importante. Claro que este acceso al financiamiento, como decías, bueno, igual en 6 meses de los 500 productores de Sembrando Vidas lo hacemos y ya no le tenemos que pedir, siempre y cuando se generen esas capacidades dentro de la localidad, ¿no? Entonces yo creo que la posible escalabilidad o no depende de esas capacidades locales, o sea, esa transformación del territorio, porque transformas la persona, pero también transformas la comunidad en la que viven, ¿no? O sea, se vuelven territoriales, se anclan en un espacio. Entonces, me queda claro que tú lo dijiste al principio, que difícilmente estas iniciativas iban a poder cambiar el modelo imperante, ¿no? O sea, y me gustó lo que dice Nacho, o sea, en esta parte de cómo me puedo, qué sí es mercado y qué no es mercado, pero en una lógica de que el mercado existe históricamente, ¿no? No necesariamente un mercado capitalista, tiene 100% de lucro o cuestiones de ellas, ¿no? Entonces, más que diferenciar qué es de mercado y qué no es de mercado, yo creo que mientras estas iniciativas, por más pequeñas que sean, tengan claro esta parte de sus valores y sus principios, esta parte de que tú decías muy bien que en el sector rural del buen vivir o de la comunalidad, o sea, mientras se vivan esos factores y bajo esos principios y valores se pueda generar pues competencias locales, creo que se pueden insertar de otra forma al mercado, porque el mercado per se no es malo. O sea, hay jugadores en el mercado que lo hacen malo, ¿no? Pero no necesariamente el mercado es malo. Entonces, yo también soy consciente, digo, o sea, no hay ni blanco ni negro. O sea, hay una gama impresionante, no de grises, de todos los colores, ¿no? Entonces, es cómo nos acercamos a que estos jugadores del mercado, así por pequeños que seamos, puedan hacer la diferencia. Si tú logras que la cadena de valor de limón de estas personas
brinque a los intermediarios, brinque como que quién les pone el precio y bajo qué condiciones de explotación o no las puedan hacer, digo, entonces ya fue para mí un éxito. El chiste es cómo sumamos más iniciativas con estos principios y valores, ¿no? Entonces, no sé, bueno, yo no creo que sea mercado versus no mercado. O sea, como economía social contra mercado como si fueran antagónicos, sino cómo este diálogo, que bien lo dijiste, diálogo, ¿en qué diálogo entramos? Igual y venderle a Walmart resulta que no es tan malo, le digo, bueno, si aguantas los 90 días para que te paguen, ¿no? O cuestiones de esas. O sea, yo te diría, bueno, es malo por el proceso, no porque sea Walmart, que bueno, para mí es malo por ser Walmart, ¿no? Pero no es porque sea Walmart, sino porque ningún pequeño productor aguanta que el proveedor subsidie a ese monstruo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede estar permitido legalmente que los productores subsidien o financien a una empresa con ese nivel de capital? Pero esas otras cosas de regulación en las que se tienen que ir avanzando, ¿no? Entonces, más bien mi participación era eso de ojalá y podamos ir avanzando, que me gustó mucho lo que decías tú en esta parte de cómo dialogamos con el mercado, porque no es que no haya, no es que el mercado sea malo, ¿no? Sino cómo nos insertamos con una forma diferente de hacer las cosas a esos mercados. Y cómo el consumidor, por otro lado, va ampliando estos aspectos y yo sé que me sale más barato tal vez, no sé, comprar el kilo de limón el miércoles de, no sé, de algo había en alguna de las promocionales de los supermercados que no sé, pero había un día que era más barato. Igual y me sale más barato, pero yo mismo tengo que asumir esta parte del consumo responsable, ¿no? Entonces es ir avanzando en varios frentes, pero no para atacar el mercado, sino para incorporarnos un mercado de la mejor forma posible, ¿no? Ese era todo, Goyo. Gracias. Diego, no sé si quieras comentar algo de esto. Sí, de eso que decía Josefina, digo, yo así lo entiendo, me sumo a la postura, ¿no? Digo, una disculpa si al hablar del mercado modelo capitalista lo demonicé, ¿no? Y lo pinté como si fuera lo peor del mundo. Pero como bien dice Josefina, ¿no? Para nada, el mercado, pues siempre ha existido y siempre va a existir y no es malo, no es necesariamente malo. Pero hay distintas formas de participar en él y de sumarte a él o dialogar con él. Lo que promovemos más bien desde este modelo de economía social y solidaria, pues es que ese diálogo con el mercado pues tome en consideración los valores que se promueven, que son estos de solidaridad, de reciprocidad, de colectividad, de cooperación, que también es posible dialogar con el mercado desde esa forma. Por supuesto, como decía Luis Ignacio, pues vas a tener que competir y vas a tener ahí otra empresa como tú que te va a estar dando dolores de cabeza todos los días, ¿no? Pero se puede porque lo hemos visto, no es un optimismo tampoco desmesurado. Entonces, bueno, para no alargarme, lo entendemos de esta forma y sí, bueno, las transformaciones de este tipo de cosas, de sistemas, eso años y años, ¿no? Par de que surjan alternativas como estas, que se va modificando igual el comportamiento del consumo de nosotros que vamos al supermercado o al mercado, se van también modificando las prácticas agroecológicas de producción. Entonces, pues al final de cuentas, todo suma, todo influye, todo está conectado. Bien, gracias, Diego. Y bueno, yo tenía una participación, una pregunta. La participación era justo en este debate del mercado. Pues José Luis Corallo dice que hay que pasar de una economía de mercado a una economía con mercado, ¿no? Es decir, él dice, pues el mercado llegó para quedarse, pero ¿cómo ir transitando hacia un papel donde el mercado no es el que diga si nuestra iniciativa vive o muere, ¿no? Entonces,
¿qué otras estrategias tenemos que construir para que la sostenibilidad de las organizaciones dependa de otros rubros y no solamente de si al mercado le gustó o no le gustó el limón, ¿no? Entonces, pues ya pasamos 2 años organizándonos y todo para que de repente pues al mercado no le gustó y fíjense que eso no, ¿no? Entonces, ¿cómo tener otras lógicas que permitan la sostenibilidad? ¿Y qué otros papeles tiene que tener, por ejemplo, el Estado en esta regulación para que el mercado no sea el que diga quién vive o muere, ¿no? Y mi pregunta tiene que ver con estas otras cosas que hay que hacer para que el mercado no sea el único factor que determine esto. Y, pues, profundizar en el modelo multiactor que ustedes han ido desarrollando desde el Comparte. Pues el Datico Oscar siempre lo ha puesto como el modelo, que siempre tiene que haber un modelo multiactor para que esto sea sostenible. Entonces, yo creo que entraste en el artículo, se profundiza un poco más, aquí se entró muy poco, pero ¿cómo metodológicamente construir este modelo multiactor y qué componentes debería tener justo para garantizar esta sostenibilidad, ¿no? Y después Laura, después de mí, pero adelante, Diego. Gracias, Goyo. Pues sobre lo que comentas, ¿no? De la economía mercado, aquí lo que puedo aportar es que, pues el mercado de ahorita es un mercado que hemos convertido en un ente raro ahí, ¿no? Pero lo que ha hecho es, pues, mercantilizar casi todos los productos, bienes, servicios, y ha generado, pues, un consumo desmesurado y de bienes que son innecesarios, ¿no? Yo creo que parte de la transformación esta que propone Coragio es pues un mercado que sirva a las personas, una economía que sirva a las personas. Aprovechar lo bueno que tiene el mercado, pero para que genere beneficios para las personas. Entonces, en la medida que vayamos nosotros todos, pues, que vayan saliendo alternativas de empresas o de productos que vayan más hacia esta economía con mercado, pues iremos ganando terreno. Parece algo pues muy difícil de hacer y muy lento y complicado, ¿no? Ciertamente el rol de los gobiernos, de los estados, pues es donde más se puede influir directamente en la regulación de los mercados, en el decrecimiento de ciertos segmentos, en el crecimiento o impulso de otros, ¿no? Por ejemplo, pues, de crecimiento de los contaminantes, de los no renovables, crecimiento, impulso de los sectores renovables o regenerativos del medio ambiente, etcétera. Y aquí lo que pues yo noto es que pues, la estructura también del Estado-nación que tenemos, pues ya no funciona para el tipo de retos y de problemas que tenemos como civilización global, ¿no? Que es pues el medio ambiente, que es la desigualdad, que es la migración, pues muy difícilmente ahorita estamos pues divididos ahí en 200 cajitas y pues lo que haga uno difícilmente va a cambiar, o más bien lo que haga uno lo va a hacer solamente para su propio beneficio sin importar los otros 199, ¿no? Los que sean. Entonces, bueno, pero sí de acuerdo con lo que dices. Y del modelo multiactor, sí, es el que TIC Oscar y la red Comparte y Yomolatel han estado utilizando y promoviendo. Aquí, pues, mira, no hay una receta de modelo multiactor. También yo me iría más a la parte pragmática. Les puedo contar la experiencia del grupo de productores de limón, donde dijimos, digo, una vez que ya el grupo de los 10 productores abrió espacios de reflexión, analizaron cuál era su problemática, analizaron cuál era su objetivo común, su sueño común, pues fue saliendo la necesidad de incorporar algunos otros actores. Por ejemplo, la empresa de Tabasco. Esta empresa de Tabasco, pues tal cual lo que hace es lo mismo, produce, empaca, comercializa. Y contar con ellos ha sido un papel más que clave, porque ellos pues nos han
guiado en todo el proceso, nos han facilitado toda la información. Digo, puede ser casi un golpe de suerte, pero lo que yo destacaría aquí es, pues sí buscar actores que tengan cierta coincidencia de principios y de valores como los que se plantean estas organizaciones, porque yo no pude haber ido y tocado la puerta de esas limoneras de que, oye, ¿y si me ayuda con mi proyecto? Porque pues lo más seguro es que me hubieran bateado, ¿no? Pero en el caso concreto de ya había una relación con el dueño y una coincidencia de principios, valores. Pues mismo caso con los demás actores que tanto de Yomolatel, Jumpajalo Tanil, como de acá, ¿no? Como son Oxfam, como son las fundaciones, como son las universidades, donde pues por lo pronto en esta transición, pues sí hay que buscar actores que tengan este perfil o interés más social. Bien. Gracias, Diego. Y pues ya estamos casi sobre la hora, así que una última pregunta. Laura había pedido la palabra. Entonces, adelante, Laura, y ya después hacemos ya después de tu intervención de respuesta, Diego, ya hacemos el cierre del seminario de hoy. Muchas gracias, Goyo. Muchas gracias, Diego. Muy interesante lo que nos has compartido. La pregunta creo que tiene que ver con cosas que ya se han ido diciendo, pero me gustaría saber, en este tema del trabajo multiactor y un poco con lo que decía Nacho, de cómo de repente lo que pasa es que se ven como competencia los distintos grupos y que tanto este trabajo va haciendo que los grupos vayan compitiendo en un mercado y de alguna manera pues peleando por tener un lugar ahí con sus productos contra otros grupos, que es algo lamentable. ¿Qué tanto ustedes entre las barreras que trabajaron y lo que están haciendo identifican esta posibilidad del trabajo en red, que es también parte de un planteamiento de economía social y solidaria, ¿no? Donde no solo ves al otro como un competidor, sino que buscas cómo aliarte con él o hasta cómo ayudarlo, incluso en algunas experiencias que sé que existen en España, donde, por ejemplo, alguien que está en Málaga nos decía, yo no voy a ir a abrir algo como esto que tengo aquí en Sevilla, pero le estoy ayudando a otro grupo que hace lo mismo que yo y que quiere hacer lo mismo que yo en Sevilla para que allá en Sevilla lo replique y lo haga. Y no se veían como competencia, se veían colaborando. Entonces, ¿qué tanto tú identificas que aquí en estas comunidades indígenas es posible? Porque de repente está este tema de que en México somos muy individualistas y nosotros lo hemos visto también en otros contextos que no son de economía social, entre empresarios, incluso que se dificulta mucho el trabajo de ver al otro más como un aliado y dejar de verlo como un competidor. Sí, tienes razón que puede llegar a pasar eso. Sin embargo, de los valores que promueve la economía social y solidaria, están la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación, ¿no? Entonces, sí es un reto, pero es interesante cuando estas organizaciones dejan de ver a otras comunidades o a otros grupos como competencia, y más bien les plantean algún esquema para que se sumen o que se repliquen, como tú bien dices, ¿no? Igual en otro territorio, incluso en otro producto. Ahí, pues lo que te puedo decir es, no, pues eso no se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que ver con todo este proceso de organización y de aprendizaje, aprendizaje más de segundo grado, ¿no? Donde ya la misma organización, los mismos miembros van entendiendo, pues, de que cómo su modelo económico productivo está trayendo algún beneficio y que no es necesario la confrontación o la competencia desleal, la superación incluso también muchas veces de algunos otros problemas que se vienen arrastrando. Por ejemplo, en Oaxaca es más que común que la comunidad de un lado y del otro están peleadas, ¿no? Porque tienen broncas de territorio o porque pues, hasta se emborrachó fulanito y vino acá a las fiestas, muchas cosas así. Pero pues ese es un planteamiento y un cambio de visión que va dando
por lo general, pues ya las organizaciones que están en un punto más avanzado, más maduro, son las que sí pueden plantear incluso o replicar su modelo o apoyar a los demás. Es muy dado en economía social y solidaria que existan redes entre empresas del mismo sector o de otros sectores, porque es parte de lo que se promueve. Acá en el caso de Anahuitzuk, por ejemplo, pues estamos iniciando con un grupo chiquito de 10 productores y incluso ahí en la misma comunidad, ¿no? Que es una comunidad chiquita de 2,000 personas, pues no todos se llevan bien con todos. Sin embargo, este proyecto estaba planteado para que sea abierto y para quien sea, que sea productor de limón y que se identifique con los valores y que cumpla pues, las reglamentaciones internas, se pueda incorporar al grupo. Entonces, bueno, pues se va dando. Para mí es un punto un poco más adelante, en el sentido de que este proyecto pues es nuevo y falta todavía para abrirlo y para empezar a crear redes, pero sí es algo de lo que se está promoviendo desde aquí. Muchísimas gracias, Diego. Y pues ya llegamos, ahora sí ya estamos sobre el tiempo, y yo creo que ya van a correr a clases o a otras reuniones muchos. Así que agradecer un montón, Diego, este espacio, fue muy rico, y pues es un espacio colectivo que hemos venido generando entre varios profesores, académicos y demás, gente del ITESO que estaban metidos en el tema, y pues que está la puerta abierta para que te puedas sumar a las sesiones, seguir participando y demás. Así que viene muy bien tu plática, y así que muchas gracias. Rodrigo, no sé si tengas algún comentario también de las próximas sesiones. Sí, claro, Diego, me sumo al agradecimiento y las felicitaciones. La verdad es que tu trabajo aterriza muy bien varios de los diálogos que tenemos acá. Hay un tema con unos limoneros también acá en Jalisco que a lo mejor en algún momento sería interesante que ponerlos en contacto y platicar con tu experiencia. Decirte que, bueno, te agradecemos también que nos compartas un material que es inédito. Decirte que ese material lo dejamos y lo conservamos como parte del material, si estás de acuerdo, para que se lo puedan consultar quienes asisten al seminario. También tu presentación, si es posible que la tengamos ahí, para compartirla con el resto del grupo. Te compartiremos el video que estamos ahora grabando. Y en las siguientes sesiones estaremos trabajando el tema de desigualdades. Entonces, pues por ahí les hemos mandado también la información para que la tengan a tiempo y se pueda consultar los textos. ¿Sí? Pues yo de mi parte nomás darle las gracias a todas y a todos los participantes. Les puse mi correo, cualquier cosa, pues tengan toda la confianza del mundo. Ahí estamos en el sitio. De hecho, le decía a Goyo, yo estoy de planta aquí en Guadalajara, soy exiteso y todo, entonces pues siéntanse con toda la confianza, y ahí vamos sumando esfuerzos en lo que se vaya pudiendo. Muchas gracias. Bien, pues Gracias, felicidades. muchas gracias. Pues gracias a todos, pues nos vemos a la próxima y un abrazo fuerte y que estemos bien. Gracias, profe, igual. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo, Diego, muchas gracias. Gracias, Goyo. Bye.